¿De dónde cree usted que hay que empezar a hacer esa transformación? ¿Desde qué lugar usted cree que es fundamental para que pase lo que dice Francisco? Que tengamos una economía basada en los talentos y en la creatividad, pero por el otro lado, también un sistema público que realmente funcione y esté al día con lo que está pasando en el mundo. ¿Dónde hay dónde hay que empezar? Pues el startazo inicial arranca desde la educación. Para mí, esa es como la parte inicial. Yo lo veo de tres perspectivas. Las iniciativas privadas que permitan generar esos espacios y facilitar los espacios en los que el Estado, que es el segundo actor, promueva esos espacios de creatividad e innovación al interior. El sector educativo, que la academia empiece a incentivar, y a la academia hablo desde el sector educativo, desde la primaria, desde el bachillerato, colegios públicos y privados, empiecen a hablar con los estudiantes y con las nuevas generaciones de la importancia de evaluar y de sobrevaluar la creatividad y la innovación. Es decir, hay mucho que hacer allí, el talento está y se está perdiendo. Yo creo que son tres espacios: el Estado cómo lo promueve, el público, el privado cómo lo apoya y la academia cómo lo impulsa. Francisco, ¿estás de acuerdo con eso? Es desde la educación que tenemos que hacer el gran esfuerzo para cambiar la mentalidad de Colombia. Tenemos que empezar por la educación. Sí, yo estoy de acuerdo con Mauricio, pero me gustaría hacer visible lo siguiente. Am, en el mes de mayo, promovimos con Empresarios por la Educación y con un grupo de fundaciones desde Connect un evento que se denominó Innovación para la Educación y para el Desarrollo, y que posteriormente se ha venido evolucionando hacia lo que yo llamo la ecuación del desarrollo del futuro del país, que es innovación por educación igual desarrollo más paz. Y realmente en el curso... Innovación más desarrollo más No, paz. no, innovación innovación por educación igual desarrollo más paz. Sí. Fíjate que ya no es más educación, sino por educación. Y realmente lo que hemos venido trabajando es la idea que efectivamente hay que crear una cultura que valore estos temas en el país. Y pienso que una buena parte, digamos, de la respuesta hacia el futuro tiene que ver con cómo logramos posicionar estos aspectos fundamentales en el imaginario colombiano. Por eso, tú que has leído algunos de los blogs que yo he escrito, y tiene que ver precisamente con este proyecto de cómo ayudar a construir una nueva narrativa de futuro para el país. Esa nueva narrativa está asociada a la ecuación que acabo de plantear. Y eso tiene que ver con la valoración que hagamos de estos elementos de la ecuación. ¿Qué tanto valoramos la educación, pero no la educación por la educación? Yo siento que ese es un tema que debe ser parte integral de una nueva conversación en Colombia. Es la educación para que el talento colombiano haga posible que nuestro país sea un país relevante en el contexto de las naciones, en donde, como lo decía al principio, la competencia está por el talento. Entonces, la educación debe tener un objetivo fundamental, y es cómo lograr que ese talento realmente, como lo estaba planteando Mauricio, no se desperdicie, sino fundamentalmente que florezca y se convierta en un elemento de sostenibilidad del desarrollo. Y tiene que ver con el tema de la valoración de la innovación en términos, y yo diría que la innovación, ciencia y tecnología. Nosotros necesitamos que haya mucha más gente que le interese estudiar matemáticas, física, ingeniería, porque esos elementos hoy en día estamos viendo con mucha preocupación que la gente se está interesando más, como dice Oppenheimer, en América Latina, por las ciencias sociales y la abogacía y la psicología, ¿cierto? Y no por el desarrollo de estas competencias fundamentales, en las cuales estamos viendo cómo el mundo cada vez tiene apuestas mayores. Entonces, yo sí creo que efectivamente, como dice Mauricio, la educación es un punto de partida, pero tiene que entenderse que la educación es un punto de partida cuando a la educación le pongamos el propósito que tiene que tener, y adicionalmente logremos generar un ambiente que valore lo que aquí estamos hablando y se vuelva, como pasa en el Asia, es el tema donde las conversaciones de la familia giran, es el tema donde la sociedad gira, es el tema donde los políticos
encuentran un sitio de acuerdo a pesar de sus diferencias ideológicas. Fíjense que ese sería por el otro lado, y sería el último comentario que haría en relación al punto. Colombia necesita desarrollar una visión colectiva, y siento que una ecuación como esta que estamos planteando podría ser el punto de convergencia donde la sociedad colombiana se encuentre y donde logremos comenzar a alinear una gran cantidad de esfuerzos que se están haciendo en el país, que hoy en día están muy fragmentados, están desconectados, están invisibles. Mauricio, creo que usted quería hacerle una pregunta a Francisco. Yo estaba de acuerdo con Francisco sobre el elemento inicial de fomentar en la educación otra perspectiva, pero ¿qué posibilidades cree usted de que esto pueda hacerse en corto plazo? Es decir, que uno pueda lograr la academia, hablo de la academia en general, escolar, estos elementos, la actividad de la innovación, ¿cree que se puede, qué podríamos hacer? A ver, Alcanzaste a oír, ¿qué hay que hacer para que esto sea de corto plazo? ¿Cómo lograr que esto se pueda hacer ya? Empezar a hacer ya. A ver, yo creo que ahorita que hemos venido trabajando, estoy oyendo aquí. ¿Me están escuchando? Con retorno. Creo que ahí ya perdimos. Estamos. Ya, y volví a oírte. Estabas diciendo. Sí, ay, Dios mío, estoy oyendo con retorno, estoy oyendo muy mal. Yo también oigo con retorno. ¿Qué hacemos? Ahí ya tiene señal. Ahora, ¿ya? Sí, señor. Bueno, yo me estoy oyendo una vez, entonces lo que estaba diciendo es que a medida que hemos venido profundizando en este proyecto de cómo ayudar a construir una nueva narrativa para el país, hemos encontrado el poder de las historias para capturar la imaginación de la gente. Y esto es una, digamos, forma de aproximación de cómo lograr ir ambientando en una sociedad un nuevo imaginario alrededor de lo que es posible. Y de hecho tenemos dos casos en nuestro país, no necesitamos salir, comprar tiquete para ir a mirar por fuera de nuestras fronteras. Y un caso de ellos es Bogotá. Cuando Antanas Mockus planteó el tema de la pedagogía ciudadana, y a partir de los mimos y otros trucos parecidos, nos mostró que el comportamiento ciudadano era un tema de convivencia fundamental, y cuando Enrique Peñalosa, a través del manejo del espacio público, nos hizo comportar también de una manera distinta. Y si ustedes se dan cuenta, la transformación que la ciudad tuvo en un tiempo verdaderamente récord, en el caso de Antanas, se le alcanzó a estar en la alcaldía menos de 2 años, con Paul Bromer 3 y Enrique Peñalosa 3, o sea, estábamos hablando de 6 años, y al final de ese periodo, inclusive en la mitad de la peor crisis económica del país, Bogotá se convirtió en un referente, y no solamente un referente para el resto de las ciudades de Colombia, sino se volvió un referente internacional, lo cual demuestra que lograr capturar el imaginario de una masa muy grande de población no es un tema imposible. En el caso de Medellín, que es el segundo ejemplo, yo les digo a los amigos antioqueños con los que hemos hablado de estos temas, que a mí lo que más me parece interesante del fenómeno es que ellos comenzaron a construir sobre lo que Bogotá había logrado hacer, y a partir de ahí, en una alianza público-privada, porque realmente ha sido un tema de participación ciudadana muy notable, con unos políticos que han tenido de una manera visionaria la capacidad de sostener esto. Pero yo les decía que lo que me interesa, lo que más me llama la atención del fenómeno antioqueño es que se echaron un cuento y se creyeron el cuento, y están trabajando de acuerdo a que se creyeron el cuento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las acciones
que han tomado cuando este año se ganaron el premio a la ciudad más innovadora. Si uno se pone a mirar, Medellín tiene muchísimos problemas, pero claramente han venido construyendo un camino a través de obras físicas como las famosas escaleras, el teleférico, el parque que desarrollaron, la ruta M, etcétera. Pero es más impactante es la conversación que uno encuentra en los círculos universitarios y empresariales de la región. Entonces, en resumen, yo diría que sí se puede pensar en que en tiempos relativamente cortos, si se logra generar una masa crítica, no se necesita mucha gente, que tengan este nuevo imaginario como parte de su norte, y se logra eventualmente comprometer desde el punto de vista del liderazgo de la clase política y empresarial en un proceso común y compartido. Obviamente sé que lo que estoy diciendo requiere, como dicen, la alineación de los astros, pero fíjense ustedes que esa alineación se dio en Bogotá, a pesar inclusive de las críticas y risas que dio Mocus en su momento y las críticas que generó Peñalosa en su momento. Pero hoy, en el caso de Medellín, cuando uno mira a ProAntioquia trabajando de la mano de las universidades y de personas como Sergio Fajardo y el alcalde actual, lo cual demuestra que en Colombia tenemos esa historia y esa historia deberíamos de potencializarla. Es lo que estamos tratando de hacer en Bogotá y es la propuesta que le estamos tratando de hacer al país alrededor del concepto de la nueva narrativa nacional. Eso es más o menos, no soy escéptico, sé que no es fácil, pero claramente nuestra historia nos demuestra que es posible. Yo tenía ahí un comentario, si me permiten, al respecto, y es solo una frase, y es: